En el nombre de Jesús estamos aquí reunidos. Gracias por la oportunidad de honrarte, la oportunidad de conocerte. Y Señor, pasamos por tiempos de bonanza y prosperidad y también pasamos por tiempos de adversidad y de dolor, pero tú estás ahí presente. Y te agradecemos porque en el libro de Hechos podemos ver claramente, Señor, cómo en medio de una persecución feroz, tú tuviste que intervenir directamente desde el cielo para poder llamar a un hombre a tu servicio de tu reino, a Saulo de Tarso. Y queremos hoy que tu palabra, que tu espíritu, a través de nuestro hermano Aarón, nos hable el corazón. En el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa iglesia. Amén. Amén. Dos, listo. Sí, gracias, mi bro. Me da mucho gusto verte. Buenos días. A varios de ustedes no los pude saludar, pero bueno, la ventaja de estar acá es poderlos saludar a todos. ¿Perdón? No, aquí no está. No. Y ve abriendo tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Quiero darte un contexto bien rápido. Yo espero, el domingo pasado faltó mucha gente allá en el Marqués. Acá no pude venir, fue el primer domingo del año. Pero la realidad es que yo siento este domingo como el primer domingo del año porque ya todos regresamos, todos estamos de vacaciones. Ya mañana entran los chamacos a la escuela, empieza un tráfico. Luego gobierno que dice que va a derribar un puente allá en Bernardo Quintana. Entonces, vete acostumbramos, vamos a tener un año con demasiadísimo tráfico. Y casi siempre, como de tradición, hacemos como propósitos de año nuevo, ¿no? Y justamente yo creo soberanamente, uno de los propósitos que yo espero que cuando, no sé si eres de los que agarran las uvitas y entonces piden así como un propósito, ¿no? Yo este año, vamos así en la uvita, me acuerdo cuando estaba más chavo, y entonces decía, ya sé, este año sí voy a leer la Biblia, este año voy a servir más, este año cosas así. Yo no sé si en algún momento tú agarraste una uvita y tu anhelo y tu deseo, no vamos a ponerlo así, con tu propósito de este año 2026, es tener una relación con Cristo más genuina, más verdadera, más real. Simplemente, a lo mejor este año decidiste, ¿sabes qué? Ahora sí voy a leer la Biblia, o por lo menos continuar de leerla justamente en donde la dejamos. Entonces, sin más, fíjate, para hacer un resumen muy breve de lo que estaba pasando antes de entrar al capítulo 9. ¿Te acordarás en capítulos anteriores? Se estaba hablando, vimos la muerte de Esteban, vimos que la iglesia estaba extendiéndose, estuvimos viendo cómo empezó a haber esa persecución y cómo empezó a salir el nombre de una persona que se llama Saulo, en donde te acordarás que él estuvo escuchando el testimonio de Esteban, y entonces él era una de las personas que dio como like, ¿no? Así de, mátenlo, sí, apedréenlo, mátenlo. Y entonces, ese era el ambiente que se estaba viviendo. Muchos de los cristianos, porque después de Pentecostés ya se había extendido el evangelio, entonces muchas personas empezaron a ir de Jerusalén. Damasco quedaba así como bastante lejos de Jerusalén. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el texto. Versículo 1, dice, Saulo, ahí vamos a hacer una pausa. Yo espero, ya puse mi cronómetro, así que yo espero respetar el tiempo. ¿Quién era Saulo? Saulo, ¿de dónde era? De Tarso, exactamente. Tenía dos nacionalidades, tenía dos nombres. Uno de ellos era en hebreo Saúl o Shaul, que era precisamente, quizás hay algunos que dicen que era como en honor al rey Saúl, porque él era también de la tribu de Benjamín, Saulo.
Entonces hay algunos escritores que dicen que a lo mejor le pusieron Saúl en honor al rey Saúl. No sé si sea realidad o no, pero podría ser que sí. El otro nombre que tenía era Pablo. Era un nombre romano que significa pequeño. Pablo, además de haber nacido en Tarso de Sicilia, no por casualidad, Sicilia o Tarso era una ciudad con muchas universidades. De hecho, era como rival de Atenas y de Alejandría. Tenía también mucha influencia griega, y esto es importante mencionarlo porque te acuerdas cuando decía hebreos de hebreos, o sea, él tenía que mantener, a pesar de donde nació y todo, él tenía que no dejarse mordiar por el mundo. Además ahí en Tarso había también una filosofía estoica y era un centro comercial estratégico para el mundo en aquel entonces. Saulo es una persona intelectualmente sofisticada, ¿sí? O sea, era una persona con muchísimo conocimiento, bien capacitada. Pablo además tenía un privilegio de tener doble nacional, bueno, no nacionalidad, pero vamos a ponerlo así. Tenía esa nacionalidad romana, pero también Pablo era judío, y no un judío cualquiera, era un judío que había sido criado desde de los 13 a los 16 años con una persona que se llama Gamaliel. Te acordarás de Gamaliel, lo vimos en Hechos, en capítulos pasados, cuando empezaban los apóstoles a compartir, y se hizo un tema fuerte por la cuestión de los apóstoles, y entonces se levantó un hombre, ¿no?, del concilio que se llamaba Gamaliel, que era doctor de la ley, y que todo el pueblo lo veneraba. Y entonces dijo él en aquel entonces que mandaran sacar a los apóstoles, y luego les dijo a todos los varones israelitas: miren, ¿saben qué? Hay que ver bien lo que vamos a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, y entonces empezó a comentar varios ejemplos de lo que había pasado cuando se levantaba alguna persona en nombre de Dios. Y dijo: mira, si es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios, Dios se va a quitar. O sea, la gente le tenía muchísimo respeto, era una persona muy, muy importante. Con esa persona, Saulo se crió desde aproximadamente los 13, 16 años. Saulo también era un contemporáneo de Jesús. Seguramente nació relativamente cerca en los mismos años que Jesús. No sé si lo haya conocido antes de su encuentro que vamos a ver el día de hoy, pero sí seguramente conocía de este camino y escuchaba mucho del camino. Saulo era de una secta religiosa que se llamaba los fariseos. Acuérdate que hay muchas, dentro de la religión judía hay, como vamos a ponerlo así, como varias divisiones, y una de ellas eran los fariseos. En Filipenses 3:5 decía que él fue circuncidado al 8º día, que él era de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos tenían una característica de que tenían una observancia muy estricta de la ley, y también tenían una tradición oral muy elevada, es decir, a su nivel de escritura. Ellos eran muy radicales de separar el error de lo que era correcto. Y entonces vemos que Saulo también era una persona que fue perseguidor de la iglesia, era muy celoso. Saulo estaba pensando en que él estaba honrando a Dios, obedeciendo a Dios, y lo hacía tan fuerte que incluso animaba a la gente a blasfemar. Dice versículo 1: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Imagínate a Pablo como, yo lo veo así, como un toro. Imagínate, está respirando todo el tiempo amenazas, todo el tiempo esa como furia, ese celo de Dios tan fuerte. Yo no sé si aquí haya de esas personas, según yo no.
Aquí no es una iglesia así súper legalista que machetea a todo mundo y según se las da de súper ultra santo y que es súper ultra bien, súper correcto. Pero bueno, según yo aquí no hay, creo que en el Marqués sí. Entonces, pero Pablo era de esos macheteros acá que te ves si vienes limpio, que no puedes traer short a la iglesia, no puedes traer los zapatos rotos, no puedes venir sin bañarse. Él tenía ese celo, mofaba, así. Imagínate un toro así rabioso. Cuando habla de la escritura de ese respirando una amenazas, imagínate, ¿cuánto tiempo respiras? No has dejado de respirar ni un minuto, porque si dejaras de respirar, ¿qué pasa? Pues te mueres, ¿no? Imagínate cómo era la constante de la vida de Pablo. O sea, imagínate cómo es vivir todo el tiempo con esa ley tan estricta de fariseo, buscando cada día, grábate esto, buscando cada día, agradando a Dios, yendo cada día o cada domingo a la iglesia y intentando hacer las cosas súper perfectas. Entonces, fíjate, Saulo no es así como que está reaccionando, sino como lo hace de forma natural. Tenía una convicción profunda, respiraba, es algo continuo, es algo habitual. O sea, no era nada más algo emocional. Sí, porque tú y yo nos enojamos emocionalmente, Pablo no. Pablo era, cada vez que respiraba, eran amenazas. Imagínate esas amenazas. Él no hacía distinción cuando iba a buscar cristianos. Él no hacía ningún tipo de distinción, ni con hombres ni con mujeres. Hoy, la ley, o sea, tú a la mujer, como están las leyes, pues no lo puedes ni voltear a ver, ¿no? Porque ya es acoso, ¿sí? Digo, obviamente sabemos que hay miradas que sí son acoso, o sea, también. Pero en el caso de que, o sea, hola, buenos días, o sea, si hay algo, ya ha sido como muy radical, ¿no? O sea, no puedes ni saludar porque si alguien está de malas, se levantó de malas y entonces dice, me está acosando, me dijo buenos días. Pero bueno, en este caso, Pablo no hacía distinción de hombres, de mujeres. Imagínate el tipo de amenazas porque los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. O sea, les decía, imagínate esta escena. Pablo entraba a las sinagogas, tenía cartas del sumo sacerdote para poder encarcelar a las personas. Y las cárceles muchas veces no solamente era la cárcel, también seguramente les daban, ¿cómo dicen acá en México? Les daban lo suavizaban, ¿no? Así como la carne. Entonces, imagínate, ponte en el lugar de Saulo. Estamos compartiendo, tenemos firme nuestra fe y de repente llega una persona con autoridad legal para meterte a la cárcel y antes de llevarte preso, junto con seguramente soldados romanos, o él tenía su espada, y entonces agarra a uno de tus hijos. Imagínate a tu hijo de 5 años y le pone una espada en la garganta. Di que Jesús no es el Cristo o mato a tu hijo. Los obligaba a blasfemar seguramente. ¿Te imaginas? Ese era Pablo, ese era Saulo. ¿Sí? Era algo fuerte, todo el tiempo tenía que estar amenazando. Fíjate, la palabra ahí habla de que es una frase en donde es un conectivo, en donde amenazas y muerte estaban unidas, tenían esa intimidad siempre de violencia, ¿sí? Cuando no hay ese freno espiritual. Era como un terrorista, ¿sí? Todo el tiempo estando amenazando. Era un religioso bien disciplinado, moralmente convencido, pero espiritualmente engañado. Era de esos hermanos sinceros, bueno, todavía no era hermano, pero sí, ya Dios lo había escogido. Y entonces, Saulo no actúa por su cuenta propia, sino busca un respaldo oficial. Busca un alcance, vamos a ponerlo así, ¿no? Para entenderlo, un alcance internacional, porque no nada más era Jerusalén, sino hasta Damasco, y Damasco no quedaba muy cerca. Los cristianos no habían, de alguna manera, no habían atendido al llamado de Jesús, ¿te acuerdas? Sí, Jerusalén, Judea, ¿sí? Samaria y hasta el último de la tierra se habían quedado en Jerusalén. Pero a raíz de esto, y porque se hizo muy famoso el tema de la muerte de Esteban, pues los cristianos corrieron, o sea, vieron que era en serio, y todo el mundo corrió y con cartas, y este cuate los estaba persiguiendo. Saulo tenía un respaldo oficial. Saulo
confundía la fidelidad a Dios como con control. Él estaba convencido de que Dios respaldaba esa violencia. Y así muchos religiosos extremistas lo creen. O sea, no sé si has prendido las noticias o no sé qué tipo de noticias veas, pero a cada rato están habiendo bombazos de personas que súper radicales porque tienen una religión y entonces pum, llegan y dicen, ay, ayudé a Dios a matar a 40 judíos, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Algo así era Pablo. Cuando la fe se vuelve un sistema, de alguna manera se pierde el alma, porque imagínate, o sea, él ya no sentía nada, él estaba diciendo como que honrando a Dios, ¿sí? Haciendo ese tipo de situaciones. Verso 3. Que por cierto, en tu Biblia, no la traje aquí, pero sí necesito que lo veas porque hay un paralelismo en el capítulo 26 de Hechos. Perdón, 20. Sí, 26, versículo 12. Por ahí, mientras hablo, nada más ve un poquito de las palabras del mismo apóstol Pablo, obviamente a través de Lucas, pero el apóstol Pablo está ahí hablando un poquito de su conversión. En este caso, digamos, es como desde la perspectiva solo de Lucas, aunque Lucas escribió todo, tiene la perspectiva de Lucas, pero ahí Pablo está hablando al rey Agripa de su conversión. Entonces es como hay un paralelismo. Entonces dice, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y entonces Pablo lo respondió un resplandor todavía muchísimo más fuerte que la luz del sol, ¿sí? Y entonces versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo va en camino, va enfocado con su agenda, así como nosotros, vamos normal. No está buscando a Dios, ¿no? Porque él se supone que dice que está sirviendo a Dios, porque está sirviendo a su religión. La luz aparece repentinamente, o sea, Dios no le pide permiso, simplemente va y lo busca. Ve aquí, Jesús es quien está buscando, grábate esa palabra. Jesús es quien está buscando, tú vas en tu vida normal y así como Jesús buscó a Pablo, te garantizo que hoy Jesús te está buscando a ti también. No es como una chispa, ¿no? Sino lo rodea una luz en donde no hay escapatoria. Dios suele interrumpir muchas veces cuando creemos que todo va bien. Y la peor ceguera siempre es tener como claridad de los objetivos, ¿no? Pero estar en el camino equivocado. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Sí, él pensaba que iba bien y por eso llegó esa luz que le mostró realmente el camino correcto. Cristo muchas veces no va a esperar a que llegues al destino para detenerte y recapacitarte o que llegues solo. Muchas veces Jesús te va a buscar. Cuando justamente después de la luz, lo que sigue a continuación es una caída, no una admiración. Dios le llama dos veces, ¿no? Es con intensidad, con relación. Jesús no le pregunta ¿qué haces? Sino ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Saulo cree perseguir a personas cuando Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Y nota eso. Cuando Jesús dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. ¿Te das cuenta cómo Jesús toma identidad contigo y conmigo? ¿Cómo se pone en tu lugar? A mí para esto es fascinante porque cuando alguien está contra ti o en tu contra, ¿qué dice Jesús? Oye, ¿qué onda? O sea, como dicen acá, una vez alguien me dijo que vi con unos lentes a personas que se ponen los lentes acá en la espalda, ¿no? ¿Y saben qué significa eso? Que esos lentes acá que se ponen acá en la espalda y van así, los chavos acá bien locochones, dicen, mi barrio me respalda. Bueno, pues haz de cuenta, lo mismo, ¿sí? O sea, cuando se meten contigo, realmente se están metiendo con Dios. Imagínate, o sea, cómo Jesús se pone en ese lugar. Acuérdate de estas palabras de Jesús, ¿no? Cuando le damos un vaso de agua a alguien que lo necesita, ¿a quién dice Jesús que se lo estamos dando? Cuando vamos y visitamos a un enfermo, ¿a quién dice Jesús que visitamos? ¿Sí?
Y cuando te detienes a ayudar a alguien, ¿a quién le rehusaste la ayuda? Aguas. Aguas, porque hay veces que no se nos olvida, ¿sí? Oye, cuando no saludas a alguien, cuando le das la espalda a alguien de aquí, ¿sabes a quién le estás dando la espalda? A Jesús. Aguas, porque ni tú ni yo queremos caer en las manos de ese fuego consumidor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que más nos vale ver a Jesús a cada uno de nosotros, de los que hemos decidido creer en Él, porque Jesús mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, es Dios habitando en nosotros. Y si se te ocurre tratar mal a un hermano, estás tratando mal a Jesús. Jesús se personaliza y dice, a mí es a quien me estás persiguiendo. Jesús es nuestro abogado, acuérdate de eso, ¿sí? Jesús nos defiende, como decía hace un momento, Jesús es quien nos respalda. Jesús, antes de Pablo levantarse, tumba su orgullo, porque podemos muchas veces tener la teología correcta, pero realmente lo que estamos haciendo es peleando contra Cristo, ¿sí? Y otra cosa, ¿no? También incluso cuando alguien toca a la iglesia, también muchas veces toca a los líderes, ¿no? Toca al pastor que vela por nosotros, que está orando también por nosotros. Verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Esa palabra de yo soy, él la conocía muy bien, porque esa palabra de yo soy justamente es la palabra con la que Dios se le apareció a Moisés. ¿Te acuerdas? Yo soy el que soy, ¿sí? Y entonces le dijo las 4 consonantes, ¿no? El tetragramatón, ¿sí? Que alguna vez el pastor nos había dicho, seguramente sonaba algo así como Jehová, ¿no? Y entonces Saulo reconoce esa autoridad antes de... es Pablo, según queriendo, oponiéndose a Dios, y entonces lo único que hace cuando Dios te dice algo, cuando Dios te está llamando, porque estoy seguro que Dios te llama, y muchas veces te hace esas picaditas, y entonces cuando agarramos y hacemos esto, Dios, no me molestes, es mi vida, déjame en paz, ¿sabes? Lo único que pasa es eso, una herida, y entonces te estás lastimando, porque cuando endurecemos nuestro corazón, ¿sí? A la voz de Dios lo único que hacemos es lastimarnos, ¿sí? Dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no te lastimes, luchar contra Dios no es bueno. Son de esas batallas que sí tenemos que perder a fuerzas. Son de esas batallas en donde nos tenemos que dejar ganar y ya no resistir, sino caer de rodillas. Y entonces, versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús no le explica todo, de hecho es una forma, no sé por qué, nosotros queremos que Dios nos diga todo de un jalón y que nos platique así sus planes impresionantes, pero la realidad es que a través de la Escritura va diciendo cosas poco a poco, hasta que conoces a Dios, y entonces eres amigo de Dios y Dios ya te cuenta sus planes. Un ejemplo, ¿te acuerdas de Abraham? ¿Sí? Le dijo, vete de esta tierra y te voy a mostrar después qué vas a hacer. ¿Sí? Pero después ese mismo Abraham, el paso número 1 para que Dios te confíe sus planes, por decirlo de alguna manera, es que tengas una amistad con Él de manera correcta. Fíjate, Dios en Abraham le dice algo, lo manda, y él en fe, en obediencia, va, lo hace, y después, fíjate, ¿te acuerdas cuando iba Dios a destruir Sodoma y Gomorra? Tenía tal amistad Dios con Abraham, que Dios antes de actuar, le dice, oye Abraham, ¿qué onda? ¿Cómo ves, cuate? ¿Cómo ves, amigo? ¿Sí? Pienso hacer esto. Y entonces Abraham le dice, oye Señor, pero ¿qué tal que hay justos? Y entonces empiezan a tener ahí una plática de amigos. Oye, ¿y cómo ves esto? No, y si mejor esto, no, mejor esto. Y entonces hay una conversación ahí, lo vas a encontrar en Génesis, en donde se ve esa amistad. Bueno, cuando tú conoces a Jesús y empiezas a tener esa amistad con Jesús, Dios te va a revelar muchas cosas que tiene planeadas para ti y para mí, ¿sí?
Pero cuando hay una constante en la vida de que no confiamos en Dios muchas veces y no tenemos esa amistad tan correcta, muchas veces va a pasar de que dan como esos pequeñas muestras para probarnos, ¿sí? Incluso conociendo a Jesús, te va a dar esas pruebas para moldear tu carácter, porque el hecho de que uno camine en fe va a ir moldeando nuestro carácter. Y entonces el Señor Jesús le dijo, levántate, temblando él temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No hay llamado todavía, simplemente hay una obediencia básica. Saulo pasa de dar órdenes a recibir instrucciones. La verdadera conversión no empieza predicando. ¿Sabes cómo empieza? Obedeciendo. Dios no le revela el plan por completo, porque no se lo va a revelar a corazones que no están rendidos, y por eso es que necesitamos primeramente rendirnos. Primero va Dios a someter nuestra voluntad, y entonces luego vamos a conocer su propósito en nuestras vidas. Déjame hacer una pequeña pausa. Mira, no todos los que se oponen a Cristo creen que esté mal. Saulo no era un ateo, no era un rebelde, no era un relajado espiritual, era una persona disciplinada, convencida, activa, pero era una persona equivocada. De hecho, él lo decía en Hechos 26:9, yo decía ciertamente haber creído en mi deber, haber hecho muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba convencido, ¿sí? Y muchas veces podemos estar ocupados en la iglesia, pero nuestro corazón va a estar lejos de Dios. La sinceridad no va a garantizar que estemos en la verdad, porque hay mucha gente sincera, pero sinceramente equivocada. Y el error más caro muchas veces es que creemos estar bien en alguna convicción bien fuerte, cuando nuestro corazón ciertamente está alejado de Dios. Saulo Calzuelo no discute, no argumenta, no predica. O sea, Dios no le pide opinión, le quita el control. ¿Sabes? Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué hace con los humildes? Les da gracia. Dios habita con los humildes. Antes de usar una persona, Dios suele desarmarla por completo. El orgullo religioso siempre es un pecado muy, muy, muy evidente. Y cuando uno llega a Cristo, muchas veces lo correcto no sería llegar de pie, lo correcto sería llegar de rodillas. Y sabes, si tú no decides hoy doblar tus rodillas ante la presencia del Señor, y si no lo haces de manera cotidiana, déjame decirte que algún día toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar ante Él. Y yo espero que lo hagas de manera voluntaria y lo decidas hacer hoy de manera voluntaria. Cuando habla de ¿por qué me persigues?, está hablando realmente de que estamos persiguiendo a sus seguidores, ¿no? Está hablando de que al que a nosotros recibe, ¿a quién recibe? No podemos amar a Jesús y despreciar a nuestra iglesia, como te lo había comentado. No sé cuántas veces Dios te ha estado hablando, pero ¿por qué tantas veces no queremos escuchar? ¿Cuántas veces te tiene que hablar Dios para escuchar? La lucha interna, que esa que tenemos, es una señal de que el Espíritu sigue obrando en nuestras vidas. El problema de no sentir incomodidad es cuando nos acostumbramos a esa incomodidad porque aprendemos a ignorarla. Cuando Jesús le dice a Pablo, levántate y entra a la ciudad, no hay como ningún misterio, no hay micrófono, no hay ninguna plataforma. Saulo simplemente decide obedecer el siguiente paso. Dios, te repito, no va a revelar los grandes planes a personas rebeldes, ¿sí? No vienes huyendo de Dios quizás en esta noche, pero en esta mañana, pero sí seguramente resistiendo. Seguramente tú no eres una de las personas que odia a Cristo, pero tampoco te le has rendido el control completamente a Dios. No estás perdido, pero a lo mejor tampoco eres una persona sometida a Dios.
Y por eso te hablaba de los propósitos de este año, de 2026. Mira, Cristo está cerca, ¿sí? No sé cuánto tiempo nos queda, pero es importante que nos sometamos y que le demos a Dios el control de nuestra vida, de los planes que tenemos, de los propósitos. Verso 7 al 9 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mucha gente pasa de que, bueno, los acompañantes oyen la voz, ven la luz, pero no reciben revelación. ¿Cuántas veces nos va a pasar así que vemos que hay gente que está a nuestro lado, que se escucha una voz, que se escucha un llamado, pero realmente no recibimos revelación y tampoco recibimos ese llamado, siempre lo dejamos como para alguien más. Siempre somos a veces como iglesia, como Isaías, ¿no? Heme aquí, envíalo a él, ¿no? Obviamente eso no pasó. Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Muchos son llamados, pocos los escogidos, dice Mateo 22, 14. Este líder, que era un líder, Saulo, ahora tenía que ser guiado, es más, lo tenían que llevar de la mano. Saulo entró a Damasco como perseguidor y ahora entra como dependiente, o más bien iba en camino a Damasco como perseguidor, pero ahora entra como dependiente. Dios no solamente lo confronta, sino lo humilla con un propósito. Porque, como te comentaba, antes del quebrantamiento, de la soberbia y antes de la caída, dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuántas veces vamos a estar resistiendo a Dios? Muchas veces Dios nos va a llevar a algunos puntos en donde nos va a quebrar por estar resistiendo el llamado de Dios. No esperes a que te pase un accidente, no esperes a que tengas alguna situación adversa de salud, ¿no? Porque a veces Dios usa ese tipo de situaciones, ¿no? Dios a veces te quita, vamos a ponerlo así, te quita la vista para enseñarte a confiar en Él. El liderazgo muchas veces sin una dependencia de Dios va a ser peligrosa, como le pasó a Pablo. Muchas veces no es como un castigo, sino es un reordenamiento. Fíjate, estaba Pablo 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Nada, absolutamente era casualidad. 3 días era como, muchas veces se ha usado esa imagen como un tiempo bíblico de transición, ¿no? Como de muerte y resurrección, como le pasó a Jonás, como le pasó a Jesús. Con Pablo era algo muy similar, era de ser una persona nueva, de morir y de resucitar. Estaba sin vista, se apagaba ese orgullo intelectual, sin alimento, estaba ayunando, forzado a que lo condujera a una reflexión profunda. ¿Te imaginas esos 3 días de Pablo? ¿Qué era lo que estaba pensando? Pablo, días antes, era una persona que estuvo ahí en el apedreamiento de Esteban. Imagínate lo que en su mente, en esos 3 días de ayuno, de oración, de buscando Dios, imagínate cómo estaba recordando el apóstol Pablo las palabras de Esteban, ¿sí? que estaba dando testimonio de Cristo. Ahora se está enfrentando con esas palabras y enfrentando con ese Dios verdadero. Le está entrando en la cabeza algo que nos debería de entrar a cada uno de nosotros, que es una metamorfosis. ¿Te acuerdas? Fíjate, Romanos, hace poco lo vimos, capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 9, habla de pura teología, de pura doctrina. El 10 y el 11 habla de la teología, vamos a ponerlo así, mirando hacia los judíos. Y entonces Pablo tenía muchísima teología, pero después de tener un encuentro con Cristo, lo primero que hace Pablo, y en Romanos 12:2 nos manda o nos anima a hacer esto. ¿Qué dice? Metamorfos,
¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso era lo que estaba pasando Pablo en ese proceso de 3 días. Su mente estaba haciendo una revolución, ¿sí? Eso le pasó a Moisés, ¿sí? 40 años de información. Él estaba muchísimos años de información con Gamaliel, haciendo las cosas bien como fariseo, ¿sí? Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, Él busca que cambie tu mente, tu manera de pensar, porque tienes un encuentro delante de Dios y cambias entonces. Y entonces Pablo tiene como ese retiro forzado de 3 días en donde dice el Señor, estate quieto y conoced que yo soy Dios, Salmo 46:10. El mismo Saulo que no paraba, ahora no puede moverse. El perseguidor ahora piensa, ora, recuerda. Saulo, fíjate, Saulo siempre fue ciego. El tema es que ahora era evidente de que él estaba ciego. ¿Te acuerdas cuando Jesús, como le decía a los fariseos? Deja que los ciegos guíen a otros ciegos. Y al final, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el hoyo, Mateo 15:14. Hay personas que ven la Biblia, incluso que la leen, pero no conocen a Cristo. Dios primeramente debe de abrir nuestro corazón espiritual, ¿sí? Luego los ojos físicos. Cuando en Salmo 119, cuando dice, muéstrame las maravillas de tu ley, es raro lo que está diciendo ahí el escritor, porque muéstrame y déjame ver, habla de muéstrame y déjame ver. Obviamente era una persona que tenía los ojos abiertos, ¿sí? O sea, él estaba escribiendo, él estaba viendo, él estaba leyendo, pero él sabía que necesitamos tener unos ojos espirituales, y en este caso vamos a ponerlo así como unos ojos del corazón, y entonces cuando se abren los ojos del corazón, luego se van a abrir los ojos físicos. Saulo no ayuna como para impresionar a Dios, ni tampoco ayuna como para impresionar a los demás hermanos. Ayuna porque sencillamente no tiene apetito de nada más, la vida le está cambiando. Tiene un corazón quebrado, y entonces dice su palabra, cercano está Jehová a los quebrantados del corazón. Y entonces el verdadero arrepentimiento va a afectar la voluntad, va a afectar muchas veces al cuerpo. Cuando Dios habla fuerte, lo demás va a perder de alguna manera el sabor, o sea, tiene más peso. Hay momentos en donde Dios no te predica, ni te explica, ni te acelera. Simplemente muchas veces Dios te va a detener porque quiere que tengas un silencio, y que ese silencio va a redefinir todo en la vida. Vamos muchas veces corriendo por la vida, y entonces hay veces que Dios nos detiene, y muchas veces es por su misericordia, ¿sí? Oye, vas muy rápido, ve por acá. Dios nos ve y nos ama tanto que muchas veces nos va a detener en seco. Porque, ¿sabes? No toda la interrupción es oposición. Algunas veces va a ser la misericordia. O sea, imagínate, vas con tu chela, ¿no? Normal, y de repente, ¿qué te pasa? ¡Pum! Yo he escuchado tantos testimonios, gracias a Dios, de que ha habido gente así que va normal y de repente Dios les pone un alto, ¿sí? A veces pasa, o dicen, no sé si sea realidad o no, quizás en algunos casos se aplica, hay personas que están moralmente mal, sexualmente mal, ¿sí? Y entonces de repente, ¡pum!, les aparece un bebé, ¿no? Y eso les frena, Dios les pone un alto. Dios permite que haya un embarazo en algunas veces, y entonces me dice, y mucha gente escucha el testimonio, ¿sabes? Desde que nació mi hijo o mi hija, mi vida me cambió, conocí a Cristo, me paró. Cuando tienes un accidente automovilístico, y entonces es un alto, te quedas sin carro, te quedas lisiado, y entonces no necesariamente fue el diablo, porque, digo, casi siempre le echamos la culpa al diablo de todo. Pero no, el diablo, para que el diablo nos voltee a ver, es porque realmente estamos haciendo algo bien hecho y en serio, ¿no? O sea, Satanás, solamente la Biblia habla de que en 2 ocasiones se ha aparecido a alguien. Ha sido a Job, ¿sí? ¿Quién aquí es así súper perfecto como Job? Bueno, yo no. Y ahora, como Jesús, tampoco. Entonces, es a menos, ¿no? O sea, esas interrupciones no siempre son oposición. Muchas veces son misericordia.
un problema de salud, un problema visual, un problema de repente cuando no puedes hablar, un problema cuando sencillamente te levantas mal. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos enfermamos? Bueno, se supondría que era buscar a Dios, ¿no? Muchos van corriendo al médico o simplemente no hacen nada y luchan, pero a veces es como un acercamiento a que, ¿sabes qué? Es una pausa, reflexiona, y en este proceso de resfriado, lo que estés pasando, Dios te va a enseñar varias cosas, ¿sí? Muchas veces es esa misericordia cuando de repente vas por tu vida bien feliz con tus planes y de repente, pum, te tumban del caballo, caes, azotas, y entonces Dios te levanta. El futuro apóstol entra a Damasco tomado de la mano. Nadie comienza el ministerio desde la autosuficiencia, siempre vamos a necesitar a alguien más. 3 días sin predicar, 3 días sin corregir, 3 días sin notar. Antes de hablar de Cristo, Saulo aprende a escuchar. Y entonces Dios usa a un hombre común para formar a un instrumento extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? No desprecies a ningún hermano, aunque sea tan chiquitito, porque Ananías no era apóstol, o sea, debió haber ido con Pablo, un apóstol, ¿no? Ahí para instruirlo, porque wow, o sea, tenía que discipularlo y tenía que haberle enseñado tanta doctrina y tantas cosas de Jesús. No, fue con Ananías, ¿sí? Nadie de aquí de la iglesia, espero, si alguien de algún día te da una pequeña exhortación o algo por más pequeño que sea, tómalo como de parte de Dios. Obviamente pásalo por el filtro, ¿no? O sea, ¿qué tal que llega un hermano y te dice, te muestra, ¿no? Y te dice, mira, fue y se ahorcó, ¿no? O sea, no, o sea, oye, ¿qué hago, no? Pues aquí está la respuesta, ¿no? Fue y se, ahórcate. No, o sea, siempre hay que pasarlo todo por el filtro. El apóstol Pablo decía, examínalo todo y retén lo bueno, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir es que no desprecies, porque no sabes muchas veces si Dios está hablando a través de esa persona. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa a Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Imagínate la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Mira, el hecho de que el apóstol Pablo haya vivido en ese lugar, en la familia que nació, el lugar en donde creció, nada, absolutamente nada de lo que está pasando en tu vida, de con quién creciste, de la familia en la que naciste. ¿Quién pidió nacer en la familia en la que está? Nadie, ¿no? ¿A quién le hubiera gustado, no sé, en la familia de Elon Musk, ¿no? Así, no, quiero ser uno de sus hijos, me quiero llamar X. O sea, no, pero pues sí queríamos como una familia más, ahora, ¿quién le hubiera gustado ser hijo de Billy Graham, no? También, estaría padrísimo, ¿no? Y seguir un legado, ¿no? Pero Dios usa todo lo que está, toda la vida de Pablo desde su nacimiento, con quien creció, su celo, todo lo que te está rodeando, ¿sabes? Porque Dios tiene control, Dios es soberano, no hay ninguna coincidencia en tu vida y Dios te está preparando así como estás para que conozcas a Cristo y entonces cumpla su propósito. Mira, ¿qué tienes en las manos? ¿Sí? Anillos, dedos, ¿sí? Mugre. Yo espero que no te haya agarrado con el celular en la mano, ¿no? Porque varios dicen, el celular. No, mira, tienes algo bien importante. Hay aproximadamente 9 billones de personas aquí en la Tierra. 9 billones. No sé hasta qué número has contado alguna vez en tu vida, pero te aseguro que te falta muchísimo para 9 billones. Es más, ¿cuál es el número que está antes de 9 billones? 8 billones. No, entonces, bueno, mira, tienes algo en tus manos que nadie más tiene. ¿Y sabes por qué se llaman huellas? Sí. Porque tú estás llamado y yo a dejar nuestra huella en este mundo y nadie nunca más va a poder dejar la huella que tú y yo dejamos. Es irrepetible
Vivir tu vida, nadie la puede vivir, pensar lo que tú piensas, crecer, ver, mirar la familia con la que estás, con lo que comes, lo que te ha pasado, las enfermedades, los accidentes, porque es importante que dejes huella con un propósito bien clara, ¿sí? Saulo va, no es Ananías va, no es apóstol, no es un líder visible, no escribe libros, no predica a multitudes. El texto dice algo bien claro, es un discípulo. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Dios no necesita un currículum impresionante, necesita una disponibilidad obediente. Dios no busca al empresario más famoso para hablarte de Cristo, ¿no? Sino al colaborador más confiable que ejecute bien lo que se le está ordenando. ¿Te acuerdas de Saúl? No sabía seguir instrucciones. ¿Qué tanto nosotros sabemos seguir instrucciones? Va a la calle que se llama derecha, casa de Judas, este hombre Saulo. No es nada improvisado, todo está calendarizado en la soberbia de Dios. Dios sabe exactamente dónde estás por más que te escondas. Dios sabe con quién estás. Esas veces que según vas y no llegas a tu casa porque tienes mucho trabajo que hacer o que te salió una junta, Dios sabe dónde estás, ¿sí? Cuando te pierdes en el mercado y, mi amor, ¿qué haces? No, sigo en el mercado. Dios sabe que estás ahí platicando cosas que a lo mejor no deberías, ¿sí? Dios sabe el proceso que estás viviendo. Para Dios no le es ajeno tu proceso. O sea, no, déjame decirte algo, estamos todos como en una agenda divina, ¿sí? Porque Él aquí ora y este detalle es casi como si fuera oro puro. Antes respiraba amenazas. Ahora, ¿qué respira? Oración. Qué importante es la oración. No está predicando, no está ministrando, no le está enseñando a nadie, no está discutiendo, está orando. Este es un principio espiritual muy fuerte. Dios no envía a Saulo primeramente a predicar, primero lo deja callado y orando. Saulo ve en visión a Ananías. Ananías recibe una instrucción de Dios. Cuando Dios obra, sincroniza a todos los involucrados. Nada se va a cruzar por accidente. Nada llega tarde. Grábate eso. Dios nunca va a llegar tarde a tu vida. Nada sobra, nada falta, es completo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías significa el Señor es misericordioso o la gracia de Dios. Es importante eso, ¿sí? Dios no se ofende cuando Ananías le dice: oye, Dios, o sea, no manches, ¿cómo me mandas con este cuate? ¿No? O sea, está matando. Dios no se ofende con preguntas sinceras, ¿no? Dios sí se ofende con obediencia disfrazada de espiritualidad y con desobediencia. Ananías realmente va a un proyecto de alto riesgo, pero aún así, y sí, ¿no? Pues tenía razón, pero aún así toma una decisión fuerte, y entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo es un instrumento escogido. Tú y yo también somos unos instrumentos escogidos. Saulo no es el arquitecto del plan, pero sí es una herramienta. Dios no salva egos, Dios salva a personas que van a ser su instrumento. El instrumento no va a decidir el uso, lo decide el maestro, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros tenemos unos dones especiales. No todos podemos ser brazo, ¿sí? No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser boca. Cada uno de nosotros en las manos correctas del Señor va a hacer su función correcta para que ahora sí todos como un cuerpo correcto podamos funcionar, y entonces la gente va a ver, y cuando llegue alguien aquí se va a dar cuenta de que, wow, qué bien organizados están. O sea, ¿te imaginas que mi boca respirara? Bueno, o sea, respiran los pulmones, ¿no? Sí, también entra aire por acá. Pero, no sé, yo siento que respiraría súper agitado, ¿no? Porque hablo mucho y a veces hablo rápido y a veces se me enreda la boca. O sea, no, mi boca no es para respirar, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que
no sé, que oyéramos con nuestras manos, ¿no? Hay películas que hacen así y que escuchan, ¿no? Hay gente que, según dicen en la antigüedad, que ponían las manos en las vías del tren y entonces sabían si iba a venir el tren, ¿no? O sea, como que lo escuchaban, ¿no? O sea, qué tal que era eléctrico, ¿no? De esos voladores, y está el cuate ahí. Pero bueno, y entonces le dice que va a ir con gentiles, con reyes. Mira, le dice algo clave cuando que Jesús nos dice: le mostraré cuánto es padecer por mi nombre. Y entonces se te viene a la mente este versículo: en el mundo tendrás aflicción. ¿Pero qué debemos de hacer? Confiar. ¿Quién quiere pasar por alguna aflicción? Nadie. Bueno, a mí me da miedo. ¿Sí? Yo, cuando veo los procesos de Dios, da miedo, ¿no? Porque nadie quiere perder empleo, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener un accidente. Pero muchas veces la realidad es que Dios nos está moldeando, nos está preparando para algo mejor. Nada se le sale del control a Dios. O sea, prácticamente, ¿a quién de los apóstoles no mataron? ¿Sí? ¿A quién? Incluso Esteban. O sea, apenas empezaba después de Pentecostés y ¡pum! ¿No? Dios, créeme que lo que está preparando para nosotros es muchísimo mejor. Y si pudiéramos, si hubiera así como una ventana y que nos diera la ventana hacia todo lo espiritual, hacia el cielo, hacia el lugar en donde vamos a estar, ¿te imaginas? Yo no sé quién de aquí no tiene casa, yo no tengo casa, pero ¿te imaginas? Dios nos está preparando una morada espiritual, ¿sí? Una casa de color morado. No, es cierto. No sé de qué color sean las casas allá, pero sí es una morada espiritual, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas? Agarras y ves y dices, wow, imagínate cómo va a ser tu casa. Ve todo lo que Dios crea, esos árboles, esas plantas, ¿te imaginas? O sea, vas a tener ahí en tu casa un muro llorón, no artificial, sino una cascada. ¿Te imaginas dentro de tu casa así una cascada? Y dices, wow, mira mi cascada, ¿no? Ahí las plantas nunca se van a marchitar, qué impresión. ¿Quieres una manzana? Ahí la agarras, ¿no? O sea, yo no sé cómo van a ser las moradas espirituales, obviamente estoy fantaseando, pero ¿te imaginas que nosotros pudiéramos ver cómo nos animaríamos a seguir adelante? Y entonces esos sufrimientos y esos detalles en los que estamos pasando no serían absolutamente nada. Sencillamente es algo que decimos, ¿sabes qué? Quiero más, sí, Dios, cámbiame, transfórmame. Entonces Ananías fue y entró a la casa y entonces puso sobre él sus manos y dijo, ¿cómo le llama? Hermano Saulo. O sea, antes, cuando estaba con Jesús, le dice, oye, pero pues este cuate está matando gente, o sea, me llevas al matadero. Y entonces llega, va obediente y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjate cómo es el proceso. Primero, crees, ¿sí? Te llena el Espíritu Santo. Se te caen las vendas de los ojos. Ahora, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ahora sí ves de manera correcta. Inmediatamente vas y quieres dar testimonio, sí, te bautizas, ese testimonio público. Y entonces dice que se quedó varios días con ellos. ¿A qué crees que se quedó con ellos? Tenía un montón de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? Y que le tienes paciencia, porque cuando... Imagínate un nuevo convertido, apasionadísimo, pero este hombre con ese celo, ahora apasionado con Dios, ¿sí? Y hay veces que no dedicamos tiempo a esas personas que tanto necesitan a Cristo, que están rogando por un discipulado y lo hacemos mal, de mala gana, porque me obligó el pastor. Aguas.
toca dedicarle el tiempo que necesite y levantarlo y discipularlo y enseñarle bien, modelar a Cristo de una manera correcta. No importa si eres chiquititito, ¿sí? Porque Ananías, te repito, no era apóstol, ¿sí? Simplemente obedeció, simplemente estuvo ahí, se quedó con discípulos que posteriormente, imagínate, iban a ser... Pablo estaba escuchando todo lo que decían estos discípulos y posteriormente, más adelante en la vida de Pablo, vemos tantas cartas. Él escribió 2/3 partes prácticamente de todas las cartas del Nuevo Testamento. Él, que fue instruido, ahora está instruyendo a otros. Ese es el proceso como discípulos. Ok, me instruyes, no tenemos idea de que si le gastas tiempo a una persona recién convertida, con amor, con pasión, no sabemos esa persona en quién se va a convertir. ¿Qué tal que es el nuevo Pablo? ¿Sí? ¿Qué tal que esa persona es el nuevo Billy Graham? ¿No? ¿Te imaginas? Ananías no le interroga, ¿no? Ananías simplemente va, obedece. Por eso su nombre, quizás seguramente mandó Dios a esa persona, ¿no? El Señor es misericordioso. Y entonces, enseguida pasa, ¿en qué versículo voy? Ya, sigue ahí, sí. Y enseguida, ¿qué pasa? Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? ¿Ya se vino acá para llevarnos presos delante de los principales sacerdotes? Cuando una persona que tú conoces, que crees como que se convierte, ¿cuántas veces le has sido de tropiezo? No está padre que seas de tropiezo para esas personas que apenas ahí van y que estás viendo. A veces hasta te cae mal y dices, no manches, se convirtió, estaba en la misma iglesia que yo, y te cae mal y estás esperando a ver que el hermano caiga. No debe de ser así, ¿sí? Yo una vez conocí un testimonio que lo viví, te cuento rapidísimo. Yo me fui a vivir allá a Colombia, en un pueblito que se llama Caracolí, y había un hombre muy conocido en las fiestas que se llama Enrique, le decían Davis, y era un joven todo el tiempo bien parrandero, ¿no? Cañón, como no tienes una idea. La policía se lo llevaba 1, 2, 3 veces. Es familiar, por eso lo conozco, es la familia. Entonces, pero tenía una persona, una de sus hermanas, siempre compartiéndole el evangelio y siempre dando testimonio, llorando día y noche, ¿sí? Y de alguna manera, este cuate iba de repente a la iglesia, pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Esa fama que tenía de borracho, parrandero, fumador, jugador, etcétera, cuando tú lo ves dices, no manches, o sea, David se convirtió y lo ves tan apasionado por Jesús que dices, wow, esa es una conversión bien real. Bueno, Saulo empezaba a hacer lo mismo. Este cuate David tenía que mostrar y con amigos seguramente le brindaban una cerveza, un whisky. Bueno, Saulo dice aquí que mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Imagínate, tenía que estar demostrando que Jesús era el Cristo. No era fácil con ese testimonio. Muchas veces nos va a tocar tener que defender nuestro testimonio, ¿sí? Y te animo a que sigas adelante. Si tú hoy decides seguir a Jesús, si hoy tú decides tener un encuentro con Cristo, yo te animo a que sigas adelante aunque los demás no te crean. Porque muchas veces tu familia va a ser el principal opositor, ¿no? El principal criticador, ¿no? De que, y te dices cristiano, ¿no? ¿Cuántas veces no levanten su mano, pero te aseguro que si tus demás familiares, no sé, ahora en Navidad y Año Nuevo, y tuviste sin querer un roce con alguien, seguramente te dijo, oye, y te dices cristiano, ¿no? Mira, lo correcto es de que pues defendamos la fe de manera práctica, pero te animo a que no te desanimes. Mira, ya para cerrar, Hechos 26, 16, ve lo que hacía Pablo, ya que fue llamado. Yo no sé si el Señor te está llamando, yo espero que sí. Dice la Escritura, pero levantándose,
y poniéndose sobre sus pies, porque se puso a sus pies. Pablo está contando justamente esto, pero ahora es Pablo quien lo está contando delante del rey Agripa. Tu testimonio, yo no sé cómo está tu vida, de qué tan apasionada estás por Jesús, pero tu conversión, si hoy te dices cristiano, debería de ser un apasionante y un motivante para recordar de dónde Jesús te sacó, ¿sí? Y no que sea algo nada más simplemente como casualidad, y no que sea nada más algo así como pasajero. Pablo muchas veces usó, su testimonio no se quedó ahí, su testimonio ayudó muchas veces a continuar y animándose. No lo decía todo el tiempo, pero cada vez que alguien preguntaba acerca de él tenía oportunidad de decir quién era. Decía, Pablo estaba delante del rey Agripa en el versículo 12, decía: yo iba a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 16, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y una herencia que no te imaginas. No luches contra Dios. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo te aseguro que Dios te está hablando. Te aseguro que no estás cansado de tantos picotazos que te da para que camines, para animarte a seguir en tu vida cristiana, para que después de 10 años digas: ¿sabes qué, Dios? Hoy sí quiero tener un encuentro contigo. Si es la primera vez que vienes a este lugar, quiero hablar primero a quienes están aquí hoy y no se consideran cristianos, o que no saben que han entregado su vida a Cristo. Tal vez no entiendes todo lo que se ha dicho, tal vez no conoces mucho de la Biblia, pero sí sé esto, que estás cansado de luchar solo. Y la Biblia dice que Jesús salió al encuentro de Saulo cuando iba en la dirección equivocada, no cuando ya había cambiado, no cuando ya entendía todo. Cristo no vino a pelear contigo, vino a rescatarte. Y hoy no te está pidiendo perfección, lo que te está pidiendo Jesús es redención. Deja de luchar, deja de resistir. Ven a Él tal y como estás. Si hoy reconoces que necesitas a Cristo, que has estado lejos o que nunca has tenido un encuentro real con Él, este llamado es para ti. No tienes que levantarte, ¿sí? Pero sí quiero, hazme favor de cerrar tus ojos, pon tu mirada en el piso, ¿sí? Solo responde en tu corazón y dile al Señor: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. He luchado, he resistido, he intentado caminar solo y estoy cansado. Ya no quiero pelear contigo. Me rindo a ti, perdona mis pecados, abre mis ojos, cambia mi dirección, llévame de las tinieblas a la luz y hazme una persona nueva. Confío en ti, Jesús. Y para ti, que ya tienes mucho tiempo en la iglesia, quiero hablarte porque yo sé que has escuchado de Jesús, que conoces la palabra, conoces las canciones, conoces la dinámica de la iglesia, pero si eres honesto, muchas veces has estado resistiendo a Dios en áreas específicas. Muchas veces no has tenido ese encuentro con Cristo, porque cuando tienes ese encuentro con Cristo, cuando la luz del Señor te resplandece, ¿sí? Cambias. El ciego ve, el cojo oye, el cojo se levanta, el sordo oye, el mudo habla. ¿Sí? A lo mejor no estás en una rebelión abierta, pero estás lejos físicamente. Quizás
medio te rindes y Dios te está diciendo que hay cosas que tienes que dejar y lo único que estás haciendo, luchando contra Dios, es hacerte daño. Muchas veces a lo mejor sí estás convencido, activo como Saulo, pero sin dejarle el control a Dios. Y este no es un llamado a servir más simplemente, es un llamado a rendir lo que no has querido soltar. Inicia este 2026 bien, porque mientras más luchas contra Dios, mientras más tiempo vas a luchar contra Dios, más profundo va a ser ese aguijón y más te vas a lastimar. Y si hoy reconoces que Dios te está hablando, si hoy tú quieres tener un encuentro con Cristo, así con la mirada a los ojos, al piso, ¿sí? Mira, quiero orar por ti. Dios puso en mi corazón que hablara a los cristianos, ¿sí? A las personas que han leído Biblia, que han escuchado, y que principalmente nos hemos resistido tantas veces a tener un encuentro con Cristo. Y cerrados los ojos todos, sí me gustaría que te levantaras de tu lugar, porque quiero orar por ti. Yo quiero que tengas un encuentro con Jesús, que cambies tu vida, que te rindas, que no luches, que tengas esa revelación, que se te caigan las escamas, que veas, que entiendas un propósito real, que camines con Jesús, que hables, que seas testimonio. Ya basta de estar inconstante como las olas del mar. Dios no busca tibios. O estás con Jesús, eres de Jesús, o estás en contra de Él. Yo sé que, iglesia, que necesitamos tanto un encuentro con Cristo. Yo lo pido, yo lo anhelo tanto, tanto, tanto. Jesús, te necesitamos. Mira tu iglesia, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos escuchado tu voz y aún así, Señor, te hemos resistido. Perdónanos. Perdona por luchar contra ti en lugar de confiar. Hoy dejamos el orgullo, Señor. Soltamos el control. Nos rendimos a ti nuevamente. Quita todo lo que nos estorba, Señor. Endereza nuestro camino, Señor. Llévanos a una relación viva contigo. Muéstrate a nuestras vidas. Muéstrate una vez más. Queremos tener un encuentro contigo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si abres tu corazón, Él va a entrar, Él va a cenar contigo. No queremos simplemente tener una relación emocional, queremos obedecerte mejor. Y Padre, hoy nos comprometemos a ser fieles. Hoy nos comprometemos delante de ti a seguirte firmemente. Cámbianos, te necesitamos tanto, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por tu vida. Gracias por levantarte. Hoy es ese día que Dios ha hecho el Señor para rendirte. Así que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu rendición. Que el Señor bendiga tu decisión. Que el Señor abra tus ojos y te lleve de las tinieblas a su luz admirable. Señor te bendiga.